El sonido de las llaves de Javier en la puerta ya no me provocaba un sobresalto de alegría, sino una especie de resignación silenciosa. Era el sonido del final de otro día y del comienzo de otra noche vacía. Él entraba, y con él, un silencio denso, un cansancio que parecía tener forma y peso, ocupando el espacio entre nosotros. Dejaba el maletín junto al sofá, aflojaba la corbata como si se estuviera librando de una horca, y sus hombros caían, derrotados por una batalla que yo desconocía. El beso que me daba en la frente era un gesto automático, un vestigio de un afecto que la rutina había lijado hasta volverse casi transparente. Yo lo observaba moverse por nuestro apartamento, un fantasma funcional en la casa que un día construimos con risas y planes. Estaba presente físicamente, pero su alma parecía haberse quedado atrás, perdida entre los planos y maquetas de su ambicioso proyecto. Su ausencia, incluso estando a mi lado, era la soledad más ruidosa que jamás había conocido. Esta historia es sobre el silencio que se instala antes de la tormenta y sobre las verdades que nos negamos a ver. Si alguna vez te has sentido invisible para alguien que amas, suscríbete al canal para seguir cada detalle y comenta desde qué ciudad te estás conectando con mi dolor. No siempre fue así. Recuerdo los primeros años, cuando nuestro apartamento en la Ciudad de México era un refugio, no una estación de paso entre días exhaustivos. Recuerdo sus manos buscando las mías mientras cocinábamos, las conversaciones que se extendían hasta la madrugada, donde el futuro era un lienzo en blanco que pintábamos juntos con colores vibrantes. Él era un hombre de risa fácil y de un abrazo que reiniciaba mi alma. Yo era su puerto seguro, y él, mi ancla. El amor era el lenguaje principal, hablado en gestos pequeños y significados gigantes. El silencio, en aquella época, era cómplice, un espacio cómodo donde nuestras almas descansaban juntas. Hoy, ese mismo silencio es un abismo, un territorio hostil donde me pierdo intentando encontrar los vestigios del hombre con el que me casé. La casa, que antes guardaba el eco de nuestras alegrías, ahora amplifica el sonido ensordecedor de lo que no se dice. El conflicto comenzó a tomar cuerpo lentamente, como una enfermedad sin diagnóstico. El proyecto de arquitectura de Javier se convirtió en el tercer habitante de nuestra casa, un amante exigente e implacable que consumía sus noches y devoraba su energía. Al principio, intenté ser la esposa comprensiva, llevándole café a su oficina improvisada en el salón, masajeando sus hombros tensos, recordándole que yo estaba ahí, pero mis intentos chocaban contra un muro de concentración y estrés. Las conversaciones se convirtieron en monólogos suyos sobre plazos, clientes y problemas estructurales, y mis respuestas, meros asentimientos de cabeza. Me sentí empujada a la periferia de su vida, una espectadora de su sacrificio profesional. La frustración dio paso a un resentimiento silencioso, un rencor que tragaba con la cena fría que comía sola la mayoría de las noches. Todavía lo amaba, pero el hombre que amaba estaba desapareciendo ante mis ojos. Y fue en ese desierto emocional donde apareció el espejismo de Mateo. Mateo, el mejor amigo de Javier, testigo de nuestra boda, comenzó a llenar el vacío que Javier dejaba. Lo que empezó como desahogos inocentes de mi parte, durante un café, sobre lo sola que me sentía, se transformó en algo más profundo. Mateo me escuchaba. No solo oía las palabras, parecía entender el dolor detrás de ellas. Sus ojos me ofrecían la validación que yo buscaba desesperadamente. Me recordaba que yo era interesante, inteligente, deseable, no solo una pieza funcional en el engranaje de la vida de Javier. Esta conexión no tenía cuerpo, no tenía besos ni roces prohibidos, pero era, en su esencia, una traición del alma. Estaba robando la intimidad que debería pertenecer a mi matrimonio y entregándosela a otro hombre, y el peso de esa duplicidad comenzó a consumirme. El agotamiento que me dominaba no era físico. Era el cansancio de sostener una mentira con la mirada, de sonreírle a mi marido mientras mi mente estaba en una conversación con su mejor amigo. Era el agotamiento de interpretar un papel, el de la esposa leal, mientras mi corazón buscaba refugio en otro lugar. Cada halago de Mateo era un bálsamo y un veneno, aliviando mi soledad y profundizando mi culpa. Me veía atrapada en un dilema moral devastador. La lealtad a un hombre que, en su ausencia, me empujaba a los brazos emocionales de otro, y la necesidad visceral de sentirme viva, de ser vista como mujer, no solo como la esposa del arquitecto. Esa fractura interna era el verdadero epicentro de mi cansancio, una fatiga que ningún sueño podía curar, pues era mi propia conciencia la que me mantenía despierta por la noche. La situación comenzó a deteriorarse de una forma que se volvió insostenible. La presencia de Mateo en nuestra casa, antes esporádica, se convirtió en una constante. Venía con la excusa de apoyar a Javier, de traer un vino para relajar al amigo sobrecargado, pero sus ojos me buscaban en todo momento.
y yo lo permitía. Las cenas a tres se transformaron en mi infierno personal. Me sentaba a la mesa, con una sonrisa forzada en el rostro, mientras todo mi cuerpo vibraba con una tensión insoportable. Javier, ajeno a todo, se desahogaba sobre el proyecto, sobre el cansancio, y con cada palabra suya, la complicidad silenciosa que yo compartía con Mateo, parecía un grito en medio del silencio. Era una danza peligrosa de miradas, de sonrisas discretas, de pies que se rozaban accidentalmente debajo de la mesa. Me sentía la peor de las actrices en una obra macabra, donde el público era uno solo, mi propia conciencia, que me aplaudía y me abucheaba al mismo tiempo, en cada acto de traición silenciosa. Recuerdo una noche en particular. Javier se había quedado dormido en el sofá con el portátil en el regazo, exhausto. Mateo y yo nos quedamos en la cocina, lavando los platos de la cena. El sonido del agua corriendo era lo único que rompía el silencio cargado de electricidad. Él se acercó, tomó un plato de mis manos y por un instante, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero que envió una ola de calor por todo mi cuerpo. «No te mereces esto, Sofía», susurró, su voz grave y suave. «Esta soledad». En ese momento odié a Javier por su ausencia y me odié a mí misma por desear que ese contacto durara para siempre. Cerré los ojos, sintiendo el abismo abrirse bajo mis pies. Era la confirmación de lo que ya sabía. Había cruzado una línea invisible, y el camino de vuelta se estaba borrando con cada segundo que pasaba a su lado, deseando la vida que él me ofrecía en susurros. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Intentaba desesperadamente justificar la intimidad con Mateo. Me decía a mí misma que era solo una amistad, que necesitaba a alguien con quien hablar. Decía que Javier, con su dedicación obsesiva al trabajo, me había abandonado primero, que él había creado el vacío que Mateo simplemente llenó. Esas justificaciones eran frágiles, como castillos de arena contra la marea de la culpa. La verdad era que estaba adicta a la atención de Mateo, a la forma en que me hacía sentir vista y deseada. Era una droga que aliviaba el dolor de mi soledad, pero cuyos efectos secundarios eran la ansiedad y el autodesprecio. Me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer reflejada, veía solo a una mentirosa, una traidora que engañaba al hombre que, a pesar de todo, todavía era el dueño de mi corazón, aunque él pareciera haberlo olvidado. El colapso emocional no tardó en manifestarse físicamente. Comencé a tener crisis de ansiedad que me robaban el aliento en medio de la noche. Me despertaba con el corazón desbocado, el pecho oprimido por la culpa, y miraba el cuerpo dormido de Javier a mi lado. Su respiración tranquila era una tortura, un recordatorio de su confianza ciega en mí. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Pasaba las madrugadas en vela, reviviendo conversaciones con Mateo, analizando cada mirada, cada palabra. El agotamiento mental era tan profundo que empecé a volverme irritable, impaciente. Cualquier pregunta de Javier sobre cómo estaba era recibida con una respuesta corta y evasiva. Estaba construyendo un muro a mi alrededor, no solo para esconder mi secreto, sino para protegerme del dolor de enfrentarme a mí misma y en lo que me había convertido. Javier, en su inocencia, se dio cuenta de mi deterioro. Veía las ojeras profundas, la palidez, la falta de apetito. «Sofía, estás trabajando demasiado», me dijo una noche, con una preocupación genuina en su voz, lo que solo empeoró todo. «Necesitas tomarte unas vacaciones. Quizás estás con burnout. ¿Por qué no vas a pasar unos días a casa de tu madre?» Cada palabra de preocupación suya era una puñalada en mi conciencia. Él me veía como una víctima del estrés, cuando, en realidad, yo era la arquitecta de mi propia miseria. Su sugerencia, nacida del amor y la preocupación, solo profundizó mi aislamiento. ¿Cómo podría explicarle que la fuente de mi agotamiento no estaba en el trabajo, sino en la traición que nutría dentro de nuestra propia casa? La culpa se convirtió en una segunda piel, y el amor preocupado de Javier, el espejo que reflejaba la monstruosidad de mis acciones. Una tarde particularmente gris, sentí que no aguantaría más. Llamé a Mateo. Mi voz era un hilo, temblorosa y desesperada. Necesitaba oír que no era una persona horrible, que mis razones eran válidas. Y él, como siempre, supo exactamente qué decir. No me juzgó. Me acogió con palabras. Construyó un refugio verbal donde mi culpa parecía menor, más justificada. «Él no te ve, Sofía, yo sí te veo», dijo. Esa frase, tan simple y tan poderosa, fue la cúspide de nuestra conexión y el fondo de mi pozo. En ese instante, dependía completamente de él para mi cordura, para la validación de mis sentimientos. Había entregado la llave de mi bienestar emocional a otro hombre, mientras mi marido, exhausto, libraba batallas que yo ni siquiera me molestaba en intentar comprender. La dependencia era completa,
Y la traición, absoluta. Paradójicamente, al día siguiente, Javier llegó a casa más temprano. Traía un pequeño ramo de margaritas, mis flores favoritas. Hacía años que no decían nada sobre ellas. Las vi en la florería y me acordé de ti. Me acordé de nuestra primera cita, dijo, con una sonrisa cansada pero sincera. Aquel gesto simple, un eco del hombre del que me enamoré, me destruyó por dentro. Las margaritas en mis manos parecían pesar 1 tonelada. Eran la prueba de que, bajo esa capa de agotamiento y preocupación, mi Javier todavía estaba allí, y yo lo estaba traicionando. Lloré abrazada a las flores, diciendo que era solo el estrés acumulado. Él me abrazó, y su abrazo, que durante tanto tiempo pareció distante, esa noche fue una mezcla de consuelo y tortura. Estaba siendo consolada por el hombre al que apuñalaba por la espalda con cada pensamiento, con cada conversación secreta. La duplicidad me estaba asfixiando. Vivir bajo el mismo techo que Javier, compartiendo la misma cama, mientras mi corazón y mi mente estaban empeñados a Mateo, era una actuación que exigía cada átomo de mi energía. Me sentía un fraude en mi propia vida. El olor del café por la mañana, el sonido de la ducha, los rituales diarios que antes formaban la base de nuestro amor, ahora eran solo el escenario de mi mentira. Evitaba la mirada de Javier, temiendo que pudiera ver la verdad en mis pupilas. Ansiaba el final, un desenlace, cualquiera que fuese, que me liberara de esta tensión insoportable. La verdad, lo sabía, saldría a la luz. Y parte de mí, la parte más masoquista y desesperada, lo anhelaba, pues el dolor del descubrimiento quizás sería menos atroz que la lenta agonía de esconderse. Y la verdad llegó, no como una explosión, sino como un susurro en el silencio de la madrugada. Aquella noche, la escena era la de siempre. Javier dormido en el sofá, la cabeza apoyada en una pila de planos, la luz de la lámpara iluminando su rostro marcado por el cansancio. El ordenador portátil seguía encendido sobre la mesa de centro, su pantalla brillando en la oscuridad. Sentí una ola de compasión mezclada con resentimiento. Se sacrificaba por ese proyecto, un proyecto que nos lo robaba, que nos robaba a nosotros. Fui hacia él con una manta, un gesto de cuidado que me pareció hipócrita incluso a mí misma. Mi plan era solo cubrirlo, apagar la luz y retirarme a la habitación, a otra noche de insomnio y culpa. Al inclinarme para cubrirlo, mis ojos fueron atraídos por la pantalla del ordenador. No era mi intención espiar, pero estaba allí, abierta, imposible de ignorar. No era un plano arquitectónico ni un correo de trabajo. Era un extracto bancario, y al lado una ventana de correos minimizada. El nombre en el remitente me heló la sangre. Era el abogado de mi familia. La curiosidad, una fuerza enfermiza e irresistible, se apoderó de mí. Con el corazón martilleando contra mis costillas, moví el ratón e hice clic en la ventana de correos. No estaba preparada para lo que estaba a punto de leer. No tenía idea de que la verdad sobre el cansancio de Javier era mucho más profunda y devastadora que cualquier proyecto ambicioso. El intercambio de correos revelaba la historia de los últimos 2 años, una historia que se desarrollaba en extractos, hojas de cálculo y un lenguaje jurídico frío que contrastaba con el calor de la revelación. Mi padre, fallecido hacía 2 años, había dejado atrás no solo nostalgia, sino una deuda colosal, un enredo de malos negocios que estaba a punto de llevar el nombre de nuestra familia a la bancarrota y a la vergüenza. Y Javier, mi marido silencioso y ausente, lo había asumido todo, solo. Estaba usando su propio dinero, pidiendo préstamos, trabajando en proyectos extras, no por ambición, sino para saldar, secretamente, la deuda que mi padre dejó. Me estaba protegiendo a mí y a mi madre del estrés financiero, de la humillación, del peso de la imprudencia de mi padre. El mundo se derrumbó. Cada pieza del rompecabezas de mi infelicidad encajó, pero la imagen que se formó no era la que yo esperaba. La imagen era la de mi propio egoísmo. El cansancio de Javier no era distancia, era un escudo. Su silencio no era negligencia, era la concentración de un hombre luchando una guerra que no era suya, por amor a mí. Sus noches en vela, sus horas extras, su ausencia, todo era un acto de protección, un sacrificio silencioso que nunca mencionó. Llevaba el peso del mundo sobre sus hombros para que yo pudiera vivir en paz. Y yo, ciega en mi propia necesidad de atención, no vi nada. Sentí que me faltaba el aire, que el suelo desaparecía. La náusea de la verdad era física, violenta. Lo miré, dormido en el sofá, un soldado derrotado tras una batalla diaria. Vi las líneas de preocupación en su frente, la palidez de su piel, y por primera vez en meses, lo vi de verdad. No como el marido que me descuidaba, sino como el hombre que se interpuso entre la ruina y yo, absorbiendo todo el impacto para que no me lastimara. ¿Y qué hice yo mientras él me protegía?
Mientras él luchaba por preservar el honor de mi familia, yo buscaba consuelo en los brazos emocionales de su mejor amigo. La futilidad, la crueldad de mi queja, de mi traición, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Yo no era la víctima. Nunca fui la víctima. Yo era la villana egoísta de una historia en la que él era el héroe silencioso. La culpa que sentía antes era una sombra pálida comparada con el monstruo que me devoraba ahora. Era una culpa específica, tangible, con nombre, apellido y cifras. Mientras él sacrificaba su sueño y su paz para pagar una deuda que llevaba el nombre de mi familia, yo me quejaba de soledad. Mientras él renunciaba a sus propios sueños para limpiar el desastre de mi padre, yo fantaseaba con otro hombre. La simetría era enfermiza, cruel. La narrativa que construí para mí misma, la de una mujer abandonada, se deshizo en polvo, revelando una verdad mucho más fea, la de una mujer que, ante el sacrificio supremo, solo pudo ver su propio ombligo. En ese momento, en el silencio de nuestro apartamento, sentí un desprecio por mí misma tan profundo que deseé desaparecer. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Al día siguiente, lo primero que hice fue borrar el contacto de Mateo. Le envié un mensaje corto, frío, definitivo. No podemos seguir hablando, se acabó. No hubo espacio para preguntas ni despedidas. Fue un acto quirúrgico, una amputación necesaria para detener la hemorragia de mi dignidad. El dolor de cortar ese lazo fue real, pero era un dolor limpio, purificador, infinitamente menor que el dolor sucio de mi culpa. Necesitaba eliminar ese refugio tóxico de mi vida, no por Javier, sino por mí. Necesitaba enfrentar el desierto que había creado sin el espejismo de un oasis falso. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente sola con mis decisiones, y el silencio que siguió fue el primer paso para escuchar mi propia voz. La voz que había silenciado con las justificaciones de mi egoísmo. Tardé días en encontrar el valor para hablar con Javier. La verdad pesaba en mi garganta. Finalmente, un sábado por la noche, cuando la casa estaba en calma, me senté frente a él. Puse el extracto bancario que había impreso sobre la mesa de centro, entre nosotros. Él miró el papel, luego a mí, y su rostro, ya cansado, pareció envejecer 10 años. Lo sé, fue todo lo que dije. Sé lo que has estado haciendo por mi familia, por mí. Y entonces, antes de que pudiera responder, continué, con la voz entrecortada pero firme. Y ahora necesito contarte lo que yo hice mientras tú me protegías. La confesión fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Fue brutalmente honesta, sin adornos, sin intentos de victimizarme. Expuse mi soledad, mi carencia y la conexión emocional con Mateo. No pedí perdón. Simplemente puse mi fallo, mi vergüenza y mi dolor sobre la mesa, junto a la prueba de su sacrificio. Por primera vez en meses, ambos lloramos. No eran lágrimas de cansancio ni de frustración, sino de un dolor compartido, puro y real. Javier no gritó, no me acusó. Solo lloró en silencio, las lágrimas trazando un camino por su rostro exhausto. Era el llanto de un hombre que había llevado una carga demasiado pesada, durante demasiado tiempo, solo para descubrir que la persona a la que protegía estaba construyendo su propia destrucción, y yo lloré por mi ceguera, por mi ingratitud, por la fractura que había causado en nuestro amor. En ese momento, en medio de las ruinas de lo que fuimos, éramos solo dos personas rotas, enfrentadas a la verdad de que las mejores intenciones pueden pavimentar el camino al infierno, y que el amor, por sí solo, a veces no es suficiente para evitar que nos perdamos el uno al otro. El silencio regresó a nuestra casa, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la distancia, sino el silencio del peso. Había una honestidad brutal en el aire, un dolor que ambos reconocíamos. Dormíamos en la misma cama, pero había un océano de palabras no dichas y de heridas abiertas entre nosotros. Él no me echó, pero tampoco me abrazó. Empezamos a hacer terapia de pareja, por sugerencia suya. Las sesiones son difíciles, espacios repletos de pausas largas y verdades dolorosas que salen como fragmentos de cristal. No hay promesas de un final feliz, no hay garantías. Solo existe la disposición mutua, frágil y vacilante, de mirar los escombros e intentar entender cómo dos amores, ambos reales en sus intenciones, pudieron desencontrarse de forma tan trágica. La reconstrucción, si es que llega, se está levantando sobre un terreno de honestidad brutal. No sé si el perdón es posible, o si el amor puede sobrevivir a este tipo de verdad. Lo que sí sé es que la mujer que buscaba validación en miradas ajenas murió aquella madrugada, frente a la pantalla de un ordenador. En su lugar, nació alguien que entiende que muchas veces los mayores actos de amor son invisibles y que la traición más profunda no es la que nace de la falta de amor, sino de nuestra incapacidad de ver el sacrificio que el otro hace en silencio por nosotros.
¿Alguna vez han interpretado mal el silencio de alguien, solo para descubrir que era una forma de protección? Dejen un corazoncito si creen que la comunicación honesta es la base de todo. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades del corazón humano y comenten, el amor es un sacrificio. Si ustedes también creen que las mayores pruebas de amor no se gritan, se viven en silencio.